Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de la universidad. Pues como saben, hoy se celebra el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En el marco de esta celebración se ha organizado la conferencia titulada Narrativa Histórica, ¿qué pasó en la Revolución Mexicana? Esta conferencia estará impartida por la maestra Guadalupe Barrios Flores. En breve daré una introducción para la maestra. Y bueno, quiero agradecer a todos por su presencia, a las autoridades que nos acompañan, al maestro Juan Ramón Nieto Quesada, vicerrector académico, también a los demás compañeros de aquí de la universidad. El objetivo de esta conferencia es dar a conocer los hechos de cómo se desarrolló el movimiento de la Revolución Mexicana. Para presentar a la maestra Guadalupe Barrios Flores, ella es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Penal. Se ha desarrollado como docente en la Universidad de Hipócrates, en la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, en esta facultad, también en el campus virtual. Actualmente es docente de bachillerato de aquí de la Universidad de Hipócrates, también docente del Centro de Investigación y Capacitación en Criminalística y Ciencias Forenses y auxiliar administrativo del H Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues le cedo la palabra a la maestra. Le recuerdo a los asistentes que por favor de mantener su micrófono en silencio. Si tienen preguntas, si tienen dudas, voy a estar al pendiente del chat. Al final de la presentación, de la conferencia, se va a abrir un espacio para responder todas esas preguntas o comentarios que pudieran tener. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación a la directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, a todo el cuerpo directivo de la facultad o de la Universidad de Hipócrates, a todos mis compañeros maestros, a mis compañeros docentes y al público en general, a los alumnos. Gracias. Bueno, el tema del día de hoy es hablar de la Revolución Mexicana. Es un tema muy extenso, ¿no? Entonces abarca muchísimas características. Hoy vamos a hablar de las causas que originaron este movimiento revolucionario, ¿no? Fue un movimiento de lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque México estaba viviendo una época de dictadura, era una dictadura personalista, ¿no? Entonces, no podemos hablar de la Revolución Mexicana sin antes mencionar al famosísimo Porfirio Díaz, ¿no? Que él fue uno de los causantes, ¿no? de la Revolución Mexicana. Bueno, entonces, vamos a iniciar. El tema es ¿qué pasó en la Revolución Mexicana? Como hemos mencionado, se denomina Revolución Mexicana a todos los acontecimientos y los movimientos armados que se vivieron a partir del 20 de noviembre, porque el 20 de noviembre inicia esta lucha armada, no concluye ese día, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo. De hecho, dentro de la Revolución Mexicana hubo diferentes enfrentamientos, ¿no? Una segunda revolución, ¿no? Con diferentes personajes, desde Francisco Villa, desde Huerta, el famosísimo Madero, ¿no? Que fue precursor de este movimiento, que nosotros sabemos o hablamos de Revolución Mexicana y a nuestra cabeza o nuestra mente se nos viene la figura de Madero, ¿no? Porque él es la figura principal o fue el que promueve este movimiento a través, obviamente, de su lucha armada, ¿no? Da los primeros pasos de este gran movimiento de Revolución Mexicana. Esta Revolución Mexicana terminó hasta 1917, con la promulgación de la Constitución que hoy en día todavía nos rige, ¿no? Entonces, ese es nuestro concepto. A partir de ahí vamos a hablar de las causas que originaron este gran movimiento, ¿no?
como les había mencionado, no podemos hablar de la Revolución Mexicana sin hacer referencia a este famoso personaje, ¿no? Todos desde el kinder hemos festejado alguna vez, o más bien es día feriado, ¿no? La Revolución Mexicana, pero muy pocos estamos familiarizados con este término, ¿no? ¿Qué pasó realmente, ¿no? En la Revolución Mexicana? ¿Cuáles fueron las causas económicas, sociales, políticas, el contexto histórico que estaba viviendo esa época, ¿no? Sí, por un lado tenemos que era un crecimiento económico muy adelantado para la época, ¿no? Teníamos una clase social alta, rica, muy poderosa, ¿no? Pero también por otro lado tenemos a la clase social pobre, ¿no? Que eran los grupos campesinos o el sector agrario, ¿no? Que cada día se veía más afectado por este personaje, por las decisiones que Porfirio Díaz tomaba, ¿no? Porfirio Díaz fue presidente de la República de 1876 a 1916. Fue una dictadura, más de 30 años, ¿no? Nos señalan los historiadores que él fue el presidente, ¿no? Él era un hombre muy astuto, era militar. Él cuando llega a la presidencia impulsa una reforma para evitar las reelecciones a nivel presidencial, ¿no? Para poder después, en 1890, realizar otra reforma. En esta reforma implementa ahora sí la posibilidad de reelecciones presidenciales, y entonces de ahí se fue de largo, ¿no? Fue presidente tras sexenio, ¿no? Entonces, su gobierno se caracterizó por ser una dictadura personalista, paternalista, reprimió toda ideología contraria a su gobierno, ¿no? Anuló la libertad de expresión, ¿no? Todo, él controlaba libros, él controlaba la imprenta, él controlaba los medios de comunicación, él controlaba periódicos, ¿no? No se podía hablar en contra de Porfirio Díaz, ¿no? La economía, como hemos mencionado, tuvo un repunte muy importante, una recuperación significativa después de tantos movimientos sociales y luchas armadas que ha tenido México. Empezó a desarrollarse muy rápido la economía del país, ¿no? Por ejemplo, se realizaron distintas obras, líneas ferrocarriles, ferroviarias, que sirvieron para comunicar en, por ejemplo, México y Estados Unidos. Y dentro del territorio mexicano, obviamente, la comunicación entre estados y poder así eh, intercambiar los recursos naturales, ¿no? Los recursos materiales. Entonces sí hubo un crecimiento económico, eso no lo dudamos, ¿no? Pero también estaba aplastando a una clase social muy importante, que era el pueblo, que eran los campesinos, porque se les estaba arrebatando de sus tierras, y ahí ponemos mucha atención, ¿no? Es cuando podemos señalar una de las causas muy importantes para esta revolución mexicana. También se dieron correos, telégrafos, se aumentó estas instituciones en diferentes estados de la República, ¿no? Entonces, sí hubo un avance, también se dio la explotación de recursos petrolíferos, se abrió la inversión extranjera, la riqueza o la clase alta era nada más para un sector específico, muchas veces eran extranjeros, porque ellos controlaban las inversiones, obviamente la gente elegida también por Porfirio Díaz, su famoso gabinete, ¿no? Entonces, la industria textil tuvo inversiones importantes del país o de la nación francesa, ¿no? Entonces, invirtieron en México. Como hemos mencionado, no se niega el avance económico que se vivió en esa época, pero también hay que hacer mucho hincapié en la desigualdad social que se estaba viviendo, en la lucha de clases sociales, lo que originó el tema del día de hoy, que es la Revolución Mexicana. ¿Cuáles fueron las causas específicas de este movimiento? Y nosotros las podemos señalar económicas, sociales, culturales y sobre todo políticas. Políticas porque era una dictadura. No había partidos políticos como hoy en día, ¿no? Hoy en día sabemos que existen diferentes ideologías y se respetan, ¿no? Antes era el presidente de la República, él tenía la última palabra, él podía modificar la Constitución bajo sus caprichos, bajo sus deseos, y no se le cuestionaba. Entonces, durante el porfiriato nos señalan que existieron tres clases sociales muy importantes, lo que originó un descontento. Tenemos la clase alta,
que eran los burgueses, y nos señalan los historiadores que prácticamente esta clase mexicana estaba o se comparaba con la clase alta de las sociedades europeas, ¿no? Por la forma de vestir, por cómo se desarrollaban, dónde iban, cómo vivían, qué comían, ¿no? Y a diferencia del pueblo o del campesinado, se estaba muriendo de hambre, no había un reparto agrario y sobre todo se estaban robando las tierras, ¿no? A través de algunas leyes que ellos implementaron, se implementó la figura también del latifundio, entonces que era la explotación de grandes hectáreas, ¿no? De tierra por de una sola persona, ¿no? Los famosos hacendados, ¿no? Entonces tenemos también las clases altas, ¿no? Ellos tuvieron un auge económico y cultural en mediano, y también podríamos señalar, bueno, hay un dato muy importante, y a la tal vez ustedes han escuchado, se llama el baile de los 41, que refleja esa aristocracia que estaba viviendo en este periodo, ¿no? El periodo de Porfirio Díaz. Este baile de los 41, y de hecho a través de la historia lo mencionan como un dato chusco, a lo mejor podrían decirlo así, pero también muestra la corrupción que se estaba viviendo. En esa época, el baile de los 41 eran un grupo, 41 personas, hombres que fueron descubiertos en un baile, ¿no? Vestidos de mujer. Porfirio Díaz, su yerno, me parece, estaba en ese baile, ¿no? Entonces, adelante, levantó la manita, no, ajá, estaba en ese baile, ¿no? Entonces, como no le convenía que esto saliera a la luz, pues acabó con todos estos datos, ¿no? Desaparece la información, se le pagó a los policías para que no dijeran esta noticia, ¿no? Para que no saliera a la luz pública de los famosísimos, o el famosísimo baile de los 41, ¿no? Que eran homosexuales, que se estaban, pues sabemos, en el closet, podríamos decirlo, gente de la aristocracia, que se reunía en un determinado lugar para hacer estas festividades. Y uno de esos era el esposo de su hija, ¿no? Entonces, él con su poder trató de cubrir toda esta situación. Entonces, ahí también podemos ver muy reflejada la desigualdad de las clases sociales. La clase social baja eran los campesinos, el pueblo, ¿no? Que prácticamente no tenía acceso ni a avances ni progresos técnicos, ni mucho menos sociales, morían de hambre, no tenían alimento, las tierras o las pocas tierras que tenían se les estaban siendo arrebatadas, ¿no? Sí, ¿no? Aquí está, aquí tenemos una de las causas, que fue el despojo de tierra de los campesinos. Okay. El despojo de tierras a los campesinos a través de la famosísima ley de los terrenos baldíos, ¿no? En la cual se despojaba a todos los campesinos de sus tierras y se les permitía a la inversión extranjera pues meter mano en eso, ¿no? En estas actividades económicas. Tenemos lo que causó descontento en varios personajes. Tenemos a Pancho Villa, ¿no? El famosísimo Francisco Villa, ¿no? Entonces, y por mencionar solamente algunos, Pascual Orozco, ¿no? Que ellos fueron revolucionarios natos, ¿no? Buscaban realmente este cambio, ¿no? De paradigma, de forma de gobierno, que realmente se respetaran las condiciones del campesinado, del pueblo, porque había una desigualdad enorme, lo que motivó a todos estos líderes, ¿no? A buscar un cambio. Y sobre todo iniciamos o se inicia con Francisco I. Madero, ¿no? Que él fuera uno de los intelectuales, ¿no? Entonces, él nunca había sufrido nada a comparación como de Pancho Villa o del campesinado, ¿no? Entonces, él provenía de una clase media. Tenemos también la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Como hemos mencionado, sí, hubo un avance tecnológico, hubo riquezas en México, pero era para unos cuantos, para esa clase burguesa con tintes europeos que querían manejar aquí en México, mientras los campesinos, el pueblo,
no tenía que comer, ¿no? No tenía tierras, y si las tenía no tenía cómo manejarlas o cómo darle productividad, gracias a la creación de los latifundios, ¿no? Que ya habíamos mencionado, pues que era la explotación de hectáreas por una sola persona, los famosísimos hacendados, ¿no? Que tenían o que contrataban a los campesinos, no les pagaban, y si les pagaban era mínimo, trabajaban más de 12 horas, no había respeto, no había derechos laborales, ¿no? No había condiciones laborales dignas, ¿no? Entonces, también todo esto fueron las causas que motivaron realmente este movimiento, ¿no? La raíz de la Revolución Mexicana la tenemos en estas estos 3 puntos, ¿no? En estas 3 causas. Aquí tenemos otra de las causas son, no había libertad de expresión, pues Porfirio Díaz era un dictador, ¿no? Él controlaba todo. Entonces, no permitían que se publicaran novelas o periódicos que fueran en contra de él, ¿no? De sus lineamientos, de su ideología. Los primeros que se manifiestan contra esta política totalitaria de Porfirio Díaz fueron los hermanos Flores Magón, ¿no? Ellos eran periodistas de 1871 a 1877. Entonces, ellos crean su famosísimo periódico La Regeneración, donde atacaban, ¿no?, esta política de Porfirio Díaz, estaban en contra de todos estos ideales, fueron perseguidos porque obviamente Porfirio Díaz en el poder no quería que se manifestaran en contra de él, fueron exiliados, pero ellos siguieron escribiendo, ¿no?, desde su exilio, crearon una revista también que no podía controlar Porfirio Díaz, ¿no? Ellos también fueron los primeros que inician todo este movimiento. Los obreros y los campesinos carecían de la protección laboral, trabajaban 12 horas, no había jornadas laborales establecidas, ¿no? No había un salario también específico, ¿no?, o establecido en la ley. Entonces, había una sobreexplotación. Estaban siendo, obviamente, explotados laboralmente y no había protección para ellos. Entonces, todo esto motivó a Francisco y Madero, bueno, aparte de la famosísima no reelección, ¿no?, que él quería. Madero no estaba de acuerdo, que ya 30 años Porfirio Díaz se había ostentado en el gobierno, ¿no?, o en el poder. Tenemos otra de las causas que fue la represión y uso de la fuerza. Entonces, todas estas causas nos ubican en un contexto histórico, ¿no? Cómo se estaba viviendo esa época, ¿no? Cómo era el México de la Revolución Mexicana, desigualdad, pobreza, desempleo, hambre. Bueno, pero Porfirio Díaz creía que todo estaba bien. Al contrario, él señalaba que las personas o la ciudadanía no lo dejaban dejar el poder, ¿no? Él decía, yo ya me quiero retirar, ya estoy cansado, pero todavía no veo un pueblo maduro, un pueblo seguro, ¿no?, que yo pueda dejar, ¿no? Porque tal vez me voy del poder y se cae a pedazos México, ¿no? Va a haber guerrillas, va a haber enfrentamientos, y él señalaba, México no está preparado para la democracia, México no está preparado para elecciones, ¿no? Y no lo puedo abandonar. En una entrevista muy célebre, en 1908, que le da un periódico norteamericano, Porfirio Díaz por primera vez señala o menciona sus deseos de alejarse del poder. Él dice, yo ya estoy cansado, México ya maduró, su sistema político, económico está estable, creo que puedo retirarme, ¿no? Entonces, obviamente toda la ciudadanía o todos sus opositores se alegraron, ¿no? Festejaron. Entonces, aquí tenemos al famosísimo Francisco y Madero, aquí es cuando entra a escena. Francisco y Madero, en 1909, fundó el Partido Antirrevolucionario, ¿no? Antirreaccionario, perdón. En 1910, él escribe un libro que se llama La Sucesión Presidencial, ¿no? Entonces fue como una pequeña línea de tiempo, ¿no? Primero, creo mi propio partido, que va en contra de las reelecciones presidenciales, ¿no? Él empieza, podríamos señalar, una campaña por toda la República Mexicana a establecer ciertos clubes o grupos, ¿no?, opositores a Porfirio Díaz.
pues Porfirio Díaz se da cuenta del boom o de la fama que tiene Francisco I. Madero y no le conviene, no le gustó, ¿no? Entonces lo manda a perseguir, lo manda a apresar. Entonces él fue apresado, fue puesto obviamente alejado, fue exiliado también porque logra Madero escaparse, ¿no? Y él en San Antonio, Texas, perdón, es donde él firma este famosísimo Plan de San Luis, ¿no? Eh, que nos señala, algunos o nos mencionan entre sus puntos más importantes, era declarar las elecciones de días nulas, ¿no? No reconocer el gobierno de este personaje, pues que fuera legal, ¿no? Porque dicen, me llevaron preso, ¿no? No me dejaron competir en las elecciones. ¿Por qué? Porque vieron que yo iba a la cabeza, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz, pues lo quita del camino, él sale huyendo y desde nuestro país vecino firma o crea este Plan de San Luis. En este Plan de San Luis es donde convoca al 20 de noviembre para que se inicie este movimiento, porque él observó que no podía llegar o no se podía cambiar a un gobernante a través de la democracia en México. Él señala, necesitamos las armas, necesitamos organizarnos, reagruparnos, ¿no? Para poder derrocar a Porfirio Díaz. Él también, uno de sus puntos muy importantes en este famosísimo Plan de San Luis, es la redistribución agraria, ¿no? Que habíamos mencionado. Gracias a la ley de terrenos baldíos, pues los campesinos habían sido despojados de sus tierras por los extranjeros. Él hace una de sus, podríamos decir, propuestas de campaña, ¿no? Él dice eso, si yo llego al poder, si yo asumo la presidencia, se va a acabar esta desigualdad social, no va a haber no nos van a seguir arrebatando las tierras a los campesinos. Entonces, ese fue el contenido a grandes rasgos del famosísimo Plan de San Luis. Él se declara, cuando llega a México y trae ese plan, ¿no?, en las manos, él se declara presidente provisional, ¿no? Él, pues, como su grupo y él y los más allegados no reconocían el gobierno de Porfirio Díaz, dice, no, yo me voy a declarar presidente provisional hasta el momento en que Porfirio Díaz abandone el país. Salió huyendo, firmó un acuerdo con Francisco I. Madero y se fue y murió, pasó sus últimos días en Francia, ¿no? Entonces, él señalaba un reparto agrario, defender el sufragio efectivo y no reelecciones, cuando surge esa famosísima frase que la trae en ese libro, también en el Plan de San Luis, perdón, y llega a oídos de dos personajes muy importantes, Pascual Orozco y Francisco Villa, ¿no? Que ellos, Francisco Villa era conocido como el Centauro del Norte, ¿no? Eran revolucionarios natos, ¿no? Ellos se encargaban de movilizar en los estados del norte este movimiento. Apoyaron a Francisco I. Madero porque obviamente ellos eran los campesinos, eran del pueblo, venían de esa clase social baja, no oprimida, explotada, y querían mejores condiciones de vida para los campesinos. Entonces, ellos al escuchar que Francisco I. Madero pues promueve esto, pues lo apoyan, ¿no? Deciden apoyarlo. En la sucesión presidencial de 1910, como les mencioné, en este libro critica abiertamente a Porfirio Díaz, ¿no? Dice, basta de su dictadura, basta de 30 años en el poder, ¿no? Es ilógico, es injusto que un solo personaje esté 30 años, ¿no? Entonces, desgraciadamente, Francisco I. Madero no logró lo que él quería. ¿Por qué? Porque él siguió respetando, podríamos señalarlo así, el gabinete que tenía los porfiristas, ¿no? O parte de Porfirio Díaz. Entonces, él sufrió una traición, ¿no? Victoriano Huerta lo traiciona al final de todo este proceso, ¿no? Porque él quería mediar las paces, ¿no? Él quiere llegar al poder, calmar toda la situación, responderle a los campesinos, pero también no quedar mal con la clase alta, ¿no? Pues como dicen, ¿no? No podemos servir a dos amos, ¿no? Con uno tenemos que quedar mal. Entonces, Francisco Villa, pues le reclama, ¿no? Pancho Villa le reclama que estaba actuando con mucha tibieza, ¿no? Que estaba mediando mucho las cosas, que no estaba cumpliendo
había prometido. Y Francisco I. Madero le pedía a Francisco Villa que bajara las armas, ¿no? Que ya se acabara este movimiento y se iba a iniciar un cambio verdadero, pero no sucedió así. Nos quedó a deber, o quedó a deber a este movimiento por algunas circunstancias también, por gente con la que se rodeó, porque él seguía respetando a los partidarios del porfiriato. Y aquí está la fecha célebre del 20 de noviembre, es cuando se convoca a este gran evento histórico que fue la Revolución Mexicana. El objetivo de una revolución es cambiar una forma de gobierno, ¿no? Una forma de organización. Y esta revolución se da de manera interna, ¿no? En un solo territorio. Por eso es revolución, no revolución mexicana, porque la vivimos en todo nuestro territorio. Fue una lucha de clases, fue una lucha política y obviamente fue una lucha armada. Aquí tenemos su famosísima frase, que era su frase efectivo, no reelección. Y es considerado también Francisco I. Madero como el apóstol de la democracia, ¿no? Porque él tenía esa bandera, la democracia, hacer elecciones, ¿no? Para poder elegir a nuestro gobernante y obviamente eliminar la famosísima reelección. Ay, se me fue el internet. Sí, sí la vemos, maestra. Ah, ya, creo que se me fue el internet, me parece. No, sí, no se desconectó. Sí, Ok, ya. sí, maestra. ¿Sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos. ¿Algo? Ay, ¿cómo? Me llegó Se está cortando ahora sí. pantalla negra. Sí, maestra, sí se escucha. Y aquí tenemos la Revolución Maderista, porque así fue conocida en sus inicios. Gracias, maestra. La Revolución Maderista, pues fue el sociales. Se da, podremos decir así, el golpe final en Porfirio Díaz sale de la Ciudad de México, se va y obviamente, pues, como ya habíamos mencionado, ya pasa sus últimos días en Francia, ¿no? ¿Está? Emiliano Zapata, yo les dije que la revolución, dentro de esta revolución, hubo una segunda etapa, ¿no? Que esa ya no vamos a ahondar tanto, que fue y inicia con el famosísimo Plan de Ayala, ¿no? Emiliano Zapata, pues, no estaba contento con cómo estaba actuando Porfirio Díaz, no, Madero. Entonces, Madero le exige bajar las armas, él no quiere, le dice, no, no lo voy a hacer, no cumpliste lo que tú me prometiste, el reparto agrario, respetar a los campesinos. Entonces, él firma con un grupo de personas también el famosísimo Plan de Ayala en 1911. No fue ni sexenio, el periodo presidencial de Madero fue de 15 meses, me parece. Entonces, se firmó el Plan de Ayala en 1911, el 28 de noviembre. Fue una proclamación política donde se desconoce el gobierno de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero les había mencionado, no sé, acompañó de las personas equivocadas, su gabinete lo respetó, que era el de Porfirio Díaz, fue traicionado de una manera directa por Huerta, entonces, y él pierde la vida, como sabemos todos, en la famosísima escena trágica, ¿no? Entonces, que fue una lucha que se vivió en 10 días, ¿no? En la cual pierde la vida o es asesinado Francisco I. Madero con su hermano, fueron torturados. Madero pierde la vida el 22 de febrero, pues de ese año, y esta escena trágica inicia el 9 de febrero al 18 de febrero, ¿no? Entonces, de 1903. Entonces, este fue un
carta, fue traicionado, hicieron un complot, ¿no? Ay, ahora sí perdimos la conexión de la maestra. Permítanme un momentito. Demos un momentito para que se vuelva a conectar. Una disculpa, compañeros, démosle un momentito, estoy tratando de contactar a la maestra para que se vuelva a conectar. No sé si hasta ahorita, si han surgido preguntas, las pueden ir poniendo en el chat para que al regreso de la maestra podamos continuar con la presentación. No he podido todavía tener contacto con la maestra Guadalupe. Unos minutitos más, un momento, por favor. No se ha podido conectar todavía la maestra. Había estado, bueno, como ustedes pudieron observar, tuvo fallas técnicas y todavía no ha atendido el teléfono. Permítanme.
Ya está volviendo a conectarse la maestra. Había tenido fallas técnicas, ahorita ya está intentando volverse a conectar. Ya estábamos por terminar para pasar a la sesión de preguntas. Ya va a cerrar ahora sí que la parte de su participación. Veo que aquí hay una joven que tiene levantada la mano. En lo que llega la maestra es la joven Mariana Elizabeth. No sé si gustes dejar tu pregunta en el chat. No, fue por error. Ok, Mariana. Al parecer no ha podido, no puede conectarse otra vez la maestra. Todavía no me aparece aquí en el listado. Ah, ya se conectó. Ya está de regreso. Ya la vemos, maestra. Maestra Guadalupe, ¿nos escucha? Sí. No la escuchamos. Ahí está ya. Sí. Buenas tardes. Ay, disculpen, se me fue el internet, no, me sacó de la computadora, estoy desde mi celular. Bueno, ya casi terminaba, creo que ya me estaba despidiendo cuando se fue el internet. Bueno, pues esto fue un poco de la Revolución Mexicana. Les había mencionado que es un tema sumamente extenso, lleno de muchos matices, de mucha información. Hubo otra revolución más adelante, cuando se desconoce a Victoriano Huerta, cuando entra Emiliano Zapata, ¿no? Y muchísimos otros personajes que participaron, pero la revolución, ¿por qué a la guerra se detiene? Bueno, no alcanzo a ver. Ajá. La Revolución Mexicana pues, fue sumamente importante porque trata de modificar una forma de gobierno e implementar otra, un gobierno más democrático, respetando la división de poderes, también establece una, podríamos decirlo así, una división de riquezas más equitativa, respetar al campesinado, otorgarle los derechos laborales que les pertenecen y eso fue la revolución, un poquito de la Revolución Mexicana, las causas que lo originaron y sobre todo pues, el personaje más importante, ¿no? Que inicia este movimiento, que fue Francisco I. Madero. Muchas gracias por su atención y creo que por ahí hay una pregunta, no sé, no alcanzo a leerla, estoy desde mi celular. Sí, claro que sí, maestra, se la voy a leer. La pregunta es de Enli Uberly Salazar Macías. ¿Por qué a la guerra no se le tiene considerada como criminalidad, ya que según la historia del porfiriato y el avance tecnológico podían realizar actividades de poder contra la clase baja, indígenas, campesino, no sé cuál es la palabra que quería sustituir? Bueno, hay una gran diferencia entre guerra y revolución. La revolución, y creo que ya no me alcanzaban a escuchar, la revolución se da dentro del país, dentro de un solo territorio, por ejemplo, por eso recibe el nombre de Revolución Mexicana, porque se vive en todos los estados, en toda la república, ¿no? Entonces es un conflicto interno. Tenemos la Revolución Rusa, tenemos la Revolución Cubana, que tenían como objetivo cambiar una forma de gobierno, modificar, ¿no? Quitar una dictadura y establecer un Estado democrático. Cuando hablamos de guerra, es un conflicto armado. Sí sabemos también que la revolución es un conflicto armado, guerrillas, no hay enfrentamientos, pero la guerra se da entre naciones, ¿no? Entre naciones internacionales, podríamos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué países se enfrentaron? Francia, Rusia, Italia, Alemania. Entonces, fue un conflicto internacional, las guerras son así, son conflictos que se dan entre naciones, no son conflictos internos. No tratamos de modificar una forma de gobierno. En una guerra tratamos de conquistar, tenemos ese sistema imperialista, querer conquistar más territorio, querer demostrar qué nación es más fuerte y sobre todo más poderosa. En la revolución no.
la revolución es un conflicto interno. Queremos modificar una forma de gobierno, ¿no? Establecer lineamientos distintos. Esa es la diferencia, ¿no? Que existe y por eso no podemos llamarlo guerra. Sí, no sé. Ok. También tenemos aquí otra pregunta hecha por Jessica Esmeralda Reséndiz Baena. ¿Cómo afectó esto a la economía y sociedad mexicana? Y yo creo que se refiere a la al movimiento de la Revolución Mexicana y si se obtuvieron beneficios. Bueno, una de las consecuencias bueno, hubo consecuencias económicas, ¿no? Como todo. ¿Por qué? Porque hubo un desgaste, hubo enfrentamientos, se dio también las consecuencias, la pérdida de vidas, ¿no? El campesinado fue el más afectado, ¿no? Entonces, sí, ese crecimiento económico que había alcanzado con Porfirio Díaz tuvo un pequeño retroceso, porque recordemos que para un enfrentamiento armado necesitamos armas, necesitamos proveer, ¿no? Todos estos materiales bélicos. Entonces también se tenía que destinar cierto dinero a este conflicto, ¿no? Entonces sí hubo un retroceso, pero se buscaba acabar y con esta desigualdad de clases sociales y sí hubo un pequeño reparto, sí se respetaron las cuestiones o el campesinado, ¿no? Sí se le otorgaron las tierras que tanto ellos anhelaban, ¿no? Porque eso era el objetivo primordial, que el campesinado fuera respetado, que el grupo más vulnerable se le otorgaran todos estos derechos que tanto anhelaban. Muchas gracias, maestra. No sé si hay alguna otra pregunta. Pueden abrir su micrófono o ponerla en el chat. Bueno, creo que no ha habido más preguntas. Pues muchísimas gracias, maestra Guadalupe, por su participación a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas aquí de la Universidad Hipócrates, y también en nombre de todos mis compañeros y estudiantes que estuvieron presentes en esta conferencia, que ahora sí que nos proporcionó muy buena información, y en lo personal me volvió a refrescar un poquito la memoria, ¿no? De todo lo que aprendimos a lo largo de años anteriores sobre la Revolución Mexicana. Sí. Gracias. Muchas gracias por la invitación y espero no haberlos aburrido. Gracias. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego.